Vamos a ir al libro de Hechos. Y vamos a estar tratando el capítulo 16. Es Hechos, el capítulo 16. Vamos a abordarlo prácticamente completo, pero vamos a leer a partir del verso 16. Ahora vamos a leer Hechos 16, verso 16. Y vamos a leer hasta el verso 23. Leamos la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mis hermanos, el título de este mensaje es La ironía de la vida. La ironía de la vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. La honra y la gloria es para ti, Padre Celestial. Gracias porque tú nos permites estar congregados en tu templo. Oh Dios, lo hacemos con el fin de exaltar tu santo y bendito nombre, Padre Dios. Nos presentamos delante de ti sabiendo que somos incapaces, Padre Celestial, pero pedimos tu dirección a través del Espíritu Santo para que cada una de las palabras que se han de decir, Padre Celestial, todo este mensaje sea, oh Dios, olor fragante delante de tu presencia, sea para la edificación de nosotros, tu pueblo, sea para que las almas que aún no tienen un encuentro con el Señor Jesús lo tengan, Padre Celestial. Pido que seas tú obrando a través de cada una de las cosas que se han de decir, se han de mencionar. Tú dirijas, oh Dios, obres en cada uno de los hermanos que está aquí presente y que tú también dirijas a cada uno de los maestros de la escuela dominical para que pueda también llevar a cabo, oh Dios, el trabajo de predicación de tu palabra también a los infantes. Gracias por todas tus bondades, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento, pueden ponerse cómodos. Pues bien, este mensaje tiene, como les había mencionado, por título, La ironía de la vida. Y podemos ver gran ironía en esta breve porción del pasaje que hemos leído en Hechos. En este pasaje vemos muchas cosas. Este capítulo de Hechos, el capítulo 16, vemos muchas cosas. Vemos diversas situaciones, diferentes cosas estaban ocurriendo aquí. Y en la narración de esta historia vemos muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas es la de esta esclava que se encontraba en la provincia romana de Macedonia. Allí se encontraban ellos en la provincia romana de Macedonia. Macedonia era una provincia romana organizada formalmente como provincia en el 146 a.C. Tenía ya mucho tiempo siendo una provincia de Roma. Después de la derrota del reinado macedonio. Antes del cristianismo, la religión que ellos practicaban era la religión griega tradicional. Zeus, Apolo, Artemisa,
etcétera. Eso era lo que ellos adoraban, esos dioses del Olimpo. Eso era lo que ellos conocían antes del cristianismo. Tenían el culto imperial romano, es decir, los gobernantes romanos, ellos se consideraban, se autoproclamaban como dioses. Entonces, este pueblo, esta provincia, al ser dominada por Roma, pues también adquiere el culto imperial romano, entre otras cosas. El cristianismo entró en Macedonia alrededor del año 49-50 después de Cristo. Tenían largo tiempo en esa idolatría, en esa falsedad, y ya a partir del 49-50 después de el Señor Jesús, pues entonces el cristianismo penetra en Macedonia, en esta provincia de Macedonia. Esta joven era muy probablemente una esclava de la provincia, a la cual sus amos y ciudadanos la tenían prácticamente haciendo la función de sacerdotisa de Apolo, o una pitia, ya que tenía espíritu de Pitón. Así le llamaban en esa época, espíritu de Pitón. De hecho, de ahí es que viene el tema de espíritu de adivinación, y tiene ese nombre de espíritu de Pitón porque está relacionado a la mitología greco-romana. Esto está relacionado con el oráculo de Delfos. Fue el centro religioso profético más importante del mundo griego antiguo. Estaba ubicado en Delfos, Grecia, y funcionaba dentro del santuario de Apolo. ¿Qué la gente hacía allí? Bueno, la gente iba allí para consultar a la divinidad antes de grandes decisiones. Mira, las personas iban allí, iban a tomar una decisión importante en sus vidas, fundar una colonia, declarar guerras, tomar decisiones políticas, resolver crisis religiosas. Ellos iban a ese oráculo de Delfos en el santuario de Apolos para consultar a la divinidad. Cosa que debemos hacer nosotros, Si nosotros vamos a tomar una decisión en nuestra vida, consultemos a nuestro Dios. Miren, estas personas que estaban en el error consultaban a la divinidad antes de tomar cualquier decisión importante. Y nosotros que tenemos la verdad, el Dios verdadero, el creador de todas las cosas, a veces tomamos decisiones y no los consultamos. La relación con la Pitón se debe a, seguro, la mitología griega. Y es porque, según el mito, antes de Apolo, el lugar estaba custodiado por una serpiente o dragón llamado Pitón. Entonces, Apolo conquistó a ese Pitón, y por eso sale el nombre de pitonisa, esa sacerdotisa de Pitia, así ellos le llamaban, que tenía un espíritu de adivinación, de sabiduría, por así decirlo. Esta criatura protegía el santuario, Apolo la domó, tomó el control del lugar, y en memoria de ese acto entonces se celebraban los Juegos Píticos. De ahí el nombre viene, el nombre pítico, el nombre de Pitia, que es la sacerdotisa que hacía eso, y prácticamente esa muchacha la tenían como una ¿qué? Como una pitia, una sacerdotisa de Apolos, en cuanto a que ella pues decía palabras de sabiduría. Dicen en la historia que esta muchacha entraba en un estado de trance, balbuceaba cosas, y los sacerdotes que estaban allí pues interpretaban esas cosas y les decían a las personas que iban a consultar el mensaje. Eso era lo que hacían. Como sabrán entonces, estas personas utilizaban a esta atormentada esclava para lucrarse. Y muy probablemente ellos eran los sacerdotes que daban forma al mensaje de sus clientes. Ella empezaba a balbucear, a decir cosas, y sus amos allí tomaban eso que decía y le daban forma y se lo entregaban a la persona, según lo que ellos querían escuchar. Probablemente era esto lo que ellos hacían con esta muchacha. Ellos estaban lucrando de la tribulación en la que estaba esta joven esclava. Como se trataba de decisiones muy importantes, lo más probable es que cobraban sumas cuantiosas
por estos servicios. Iban allí personas a consultar un tema muy importante para su vida y respecto a esa importancia, así cobraban ellos esas cuantiosas cantidades para darle ese servicio. Ellos estaban ciegos a la verdad. La joven, atormentada por un espíritu, pero mientras les daba ganancia, no hay problema. No tenían que ver con la situación de esa joven. Ellos sí sabían que le estaban generando muchos ingresos. La joven, liberada y vuelta en sí a sus cabales, ya no tenían expectativas para generar ganancias. Esto los enfureció y enardecieron entonces al pueblo y a las autoridades con falsas acusaciones. Pablo y Silas y los demás que andaban haciendo el bien allí, anunciando las buenas nuevas de salvación y aún liberando de espíritus, mientras no afectaban los intereses de algunos, no habían sido intervenidos. Estaban allí hablando, predicando, nadie se interpuso contra ellos. Desde que los intereses vanos fueron tocados por el bien que hacía, fueron azotados y encarcelados como si fueran de los criminales más peligrosos. Por esta gran liberación que hicieron, por este bien que hicieron, este fue el resultado que ellos obtuvieron. Qué ironía. Esto no les afectó. Aún en esa situación, en lo irónico de la vida, continuaron mirando a Dios, enfocados en Él, y Él los rescató. La ironía de la vida no nos puede quitar nuestra visión, mi hermano y mi hermana. Por lo que en este capítulo podemos ver realidades que nos ayudarán a atravesar lo irónico de las situaciones en las que, por la obra del Señor, nos podamos encontrar. La obediencia fiel a Dios nos llevará a situaciones inesperadas, pero Dios obra poderosamente en medio de ellas. Justamente sucedió esto aquí. Haciendo la obra del Señor, cayeron en una situación inesperada. Pero en este pasaje completo podemos ver verdades, realidades que les ayudaron a ellos a atravesar esta situación, que a nosotros también nos sirven para atravesar cualquier situación que se nos pueda presentar también, mi hermano, mi hermana. Y lo primero que nosotros podemos ver es que debemos estar involucrados de una u otra forma en la obra de Dios. Tenemos que estar involucrados en la obra de Dios. ¿Cómo estaban estos hermanos? ¿Estaban jugando? ¿Estaban perdiendo el tiempo? No. Estos hermanos estaban involucrados intensamente en la obra de Dios. Ellos estaban enfocados en el Señor. Ellos estaban conectados con las iglesias a las que ellos habían visitado y haciendo el trabajo por el cual ellos habían sido comisionados. Si vemos los versos del 1 al 5, vemos esto claramente. Yo lo voy a leer rápidamente. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Aquí habla de Pablo, él fue quien llegó a Derbe. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Estos hermanos estaban haciendo la obra del Señor, estaban involucrados en la obra de Dios. Mi hermano, nosotros tenemos que estar involucrados en la obra del Señor. De una u otra forma tenemos que estarlo.
En este capítulo vemos algunas cosas que permearon la actitud de los siervos de Dios ante lo irónico de los resultados que pudieran conseguir aún haciendo la obra de Dios. Vemos en los primeros versos que ellos están involucrados en el trabajo misionero. Están involucrados en la predicación del evangelio. Están involucrados en la confirmación de la fe. Están involucrados en la comunicación de las instrucciones, de los acuerdos que se habían dado en el concilio de Jerusalén. Y eso estaban trabajando, estaban haciendo la obra del Señor. Las iglesias se fortalecían en fe y crecían en número. Vemos en el verso 4 y 5 como resultado del involucramiento que tenían estos hermanos de la obra del Señor. Crecían en la fe y crecían en número. Se fortalecían en la fe. Así tú y yo debemos estar involucrados en las cosas del Señor, en una u otra cosa, intencionalmente involucrados. Bien, tenemos que decidir estar involucrados, tomar la decisión de estarlo y ponernos a disposición para ello. Una mente involucrada con su iglesia local. No que salgamos de aquí y borremos que pertenecemos a una iglesia. No. Tenemos que tener una mente involucrada con las cosas de nuestra iglesia local. Tenemos que estar al pendiente. Si no estás visitando una iglesia local, ¿qué esperas? ¿Por qué no estás visitando una iglesia local? Ya eres parte de la iglesia universal. Si no eres parte de la iglesia universal, ven a Cristo para gozar de salvación eterna y ser parte de la iglesia universal. Así debe ser. Si estás visitando una iglesia local, ya te has hecho miembro. Estás visitando la iglesia local. Todo muy bien, te sientes bien, estás contento allí. Eres miembro. Has preguntado, oye, ¿cómo yo me hago miembro de aquí? Hazte miembro. ¿Qué esperas para hacerte miembro si ya estás visitando una iglesia local? Ya te has puesto a disposición. ¿En qué soy bueno? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer para hacer acto, para hacer tal o cual cosa? Tenemos que estar involucrados en la obra de nuestro Dios. Porque de lo contrario, nuestra actitud no va a estar permeada ante las cosas que se nos puedan presentar en esta vida y que se nos van a presentar. Las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Debemos estar en nuestra iglesia local, ¿para qué? Para fortalecernos en la fe y proclamar las nuevas de salvación en Jesús. Y así contrarrestar la ironía de la vida sin Dios. Así es. Es en nuestra iglesia local donde va a fortalecerse nuestra fe. Es la iglesia local que nos comisiona como iglesia a predicar el evangelio. Miren cómo se nos ha entregado estos nuevos tratados que se han hecho. Un compromiso de tomar una cantidad cierta de tratados y hablar con las personas. Se nos está comisionando a hacer eso. Como se le comisionó a Pablo, a Silas, salir a predicar el evangelio, a predicar y a enseñar de las instrucciones que se habían conciliado en la iglesia en Jerusalén, así también a nosotros se nos están asignando cosas. ¿Estamos respondiendo como ellos o no queremos formar parte de la obra del Señor? Si no lo hacemos, entonces es muy probable que sucumbamos ante lo que nos pueda ocurrir en esta vida. Lo segundo que vemos es que, además de que tenemos que procurar estar involucrados en la obra del Señor, tenemos que tener comunión con Dios. Comunión con Dios y atención es necesario para escuchar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Si no estamos en comunión con Él, si no ponemos atención a su palabra, si no ponemos atención al Espíritu Santo hablando en nosotros, entonces no vamos a poder avanzar, mi hermano, mi hermana. No vamos a escucharlo. No vamos a entender lo que nos diga el Espíritu Santo.
Tenemos que estar en comunión con Dios para poder entenderlo, para poder escucharle. Debemos procurar, como hijos de Dios, estar en comunión con Él. ¿Qué vemos en los versos 6 al 10? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Para poder hacer esto, debemos estar en comunión con Dios. Esto es sumamente necesario para escuchar con claridad al Espíritu Santo actuando en nosotros. Si no estamos en comunión con Dios, no vamos a escuchar al Espíritu Santo. Es necesario estar en comunión con el Señor para escuchar con claridad al Espíritu Santo, para escuchar al Espíritu Santo redarguyéndonos, hablando a nuestra conciencia, contristándose, iluminándonos al leer la palabra, al ser expuestos al mensaje bíblico y a obedecer en consecuencia. Para todo ello tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que procurar estar cerca del Señor, a cuentas con Dios. Tenemos que procurar que eso sea una realidad. Antes debemos notar que la interacción con el Espíritu Santo fue una negación. El Espíritu Santo aquí estaba diciendo que no. No es para allá que tú vas. Pero voy a predicar el Evangelio que yo voy. No. Fue una negación que ellos recibieron. No, pero yo quiero esto para el bienestar de aquí, de allá. No. Fue una negación que recibieron. Esa fue la interacción que el Espíritu Santo tuvo con ellos. Una negación. Pero esto no desanimó a estos siervos. Ellos dejaron de trabajar. Esto no desanimó a los hermanos, sino que continuaron el trabajo. Le dijeron: de esta manera no. Ellos dijeron: pues de otra. En este lugar no. Pues vamos a otro. Ahora, se nos dicen a nosotros, ¿qué hacemos? Se acabó, para la casa. A acostar. Ya, me rendí. No. Si el Espíritu te está diciendo que no, es porque quiere que tú hagas otra cosa. Que tú lo hagas de otra forma. Que lo hagas, que hagas las cosas como Dios quiere que tú las hagas, y no como tú piensas que es lo mejor. Sino como Dios piensa que es lo mejor. Los hermanos en Cristo no se desanimaron, sino que continuaron haciendo a lo que fueron llamados. Y en el fragor de la labor del Señor, Dios les guió al lugar donde debían ir. Recuerden, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Era algo malo que iban a hacer en Asia? No era algo malo que iban a hacer, era hablar la palabra, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, a pesar de que usted intente hacer algo y por una u otra razón usted vea que no se da, no se detenga, continúe intentando hacer otra cosa, como los hermanos. Ellos no se detuvieron, ellos continuaron trabajando en el Señor, y continuando trabajando, entonces, ¿qué pasó? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Es en el fragor del trabajo, en el involucramiento en la obra del Señor, que Dios le va a hablar y le va a decir: esto así, esto no. No es deteniéndose y no haciendo nada. Es estando involucrado en las cosas del Señor. Es estando en comunión con Dios. Es así que tiene que ser. En esta vida vamos a experimentar que Dios no nos permita hacer algo o nos suceda algo. Cada evento en nuestras vidas debemos de rendirlo ante Dios
y no desanimarnos, sino seguir adelante conforme con los propósitos de Dios. Si los hermanos habrían dicho que dejarían de predicar porque les fue impedido que continuaran en Asia, entonces no habrían llegado a Macedonia. ¿Y cómo habría quedado Macedonia? ¿Con el culto a quién? El culto grecorromano, con esos ídolos, Zeus, Apolos, los gobernantes romanos como dioses. Así habrían quedado. Porque es con esta intervención de Pablo y Silas y los demás hermanos, Lucas, es con esta intervención de ellos que el cristianismo llega a Macedonia. Dios los utilizó a ellos para que el cristianismo llegara a Macedonia, una provincia conquistada desde hace más de 150 años, siendo conquistada por los romanos y teniendo ese culto idólatra. Dios los envía a ellos para que ellos fueran liberados. Entonces, tenemos que trabajar en la obra del Señor, estando en comunión con Dios. Vamos a experimentar diferentes situaciones. Dios va a permitir esto o aquello, pero tenemos que seguir adelante. Si ellos se habrían detenido, entonces esto no habría pasado. Si decides no leer más la Biblia porque no la entiendes, yo no entiendo eso, voy a dejar de leerlo, te quedarás minúsculo en la fe. Si dices que la vida es una ironía, continuarás así hasta que camines en la verdad. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hermano, mi hermana, tenemos que estar en comunión con el Señor para poder estar trabajando en la obra de Dios, para poder escuchar al Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder afrontar las situaciones que nos dé la vida. Porque como bien nos dice la palabra en Juan, separado de Él, nada podemos hacer. En los versos que siguen, luego del verso 10 de Hechos 16, entonces se trata la historia de Lidia. En los versos que siguen continúa la narración de este viaje misionero, Pablo, Silas y los demás, donde están ellos centrados en la obra del Señor, predicando y conversando con las personas. Se toparon con Lidia, una acaudalada mujer que vendía telas de color púrpura. Digo que es acaudalada porque era una mercancía de alto costo en ese entonces. Eso de venta de telas teñidas de púrpura era una mercancía muy costosa en ese momento. A la cual Dios, como dice la Escritura, abrió el corazón de esta mujer para que respondiera al mensaje de Pablo. Dios movió a esta mujer a poner atención al mensaje de la palabra de Dios. Y esta, por lo que vemos, se entregó a Cristo y fue bautizada. Ella se entregó a Cristo, ya puso su fe en el Señor y fue bautizada. Entonces, eso lo vemos en el verso 14. Estaba oyendo, adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y el 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El verso 15, en la parte del bautismo con su casa, es un tema de debate en los ámbitos académicos. Por cuestión de tiempo, no vamos a abordar un poco de lo que tiene aquí, pero para resumir, el tema de aquí, cuando habla de familia, no implica fe, sino que es la palabra oikos y se toma la palabra en ese entonces como mencionando la institucionalidad de la familia. Como Lidia era la cabeza de esa familia y ella fue bautizada, la familia fue bautizada. Pero no es que la familia creyó. Bien, no es a eso que se refiere la palabra. Lo que sí afirma la palabra claramente es que Lidia creyó y fue bautizada. Pero institucionalmente hablando, su familia también, como el líder de la familia lo hizo, pues la familia completa también lo hizo. Pero no implica que ellos tomaron decisión para fe. Es diferente al tema del carcelero, que vamos a ver más adelante,
que su familia escuchó, fue expuesto al evangelio y también creyeron. Entonces, en tercer lugar, nosotros vamos en contra del mundo. Estamos viendo las cosas que fueron narradas en este verso, en este capítulo 16, que permearon la actitud de estos siervos para poder enfrentar las ironías de la vida que a ellos le ocurrieron. Entonces, vemos que ellos estaban involucrados en la obra de Dios, vemos que ellos estaban en comunión con Dios para poder interpretar al Espíritu Santo y poder obedecerlo. Y vemos que ellos estaban bastante esclarecidos en cuanto a saber que nosotros vamos en contra del mundo. Si seguimos a Cristo, vamos en contra del mundo. Es así. Y esta realidad la podemos ver en los versos 16 al 24. En estos versos, eso fue lo que leímos al principio, en estos versos vemos la narración del encuentro con la muchacha que tenía el espíritu de adivinación o espíritu pitón. Vemos que durante varios días estaba siguiéndoles, gritando que son siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de salvación. Entonces Pablo, sabiendo lo que estaba detrás y ya molesto con esta situación, reprende al espíritu en el nombre de Jesucristo y le ordena que saliera de la muchacha, e inmediatamente fue así. Eso debió haber sido motivo de alegría. Una muchacha fue liberada de un espíritu maligno. Pero que ni siquiera en esa sociedad pensaban que esa muchacha estaba sufriendo, sino que era un privilegio para ellos. Ellos la tenían como una privilegiada de que era una sacerdotisa de Apolos. Pero las condiciones, al parecer, demuestran lo contrario. Porque ¿qué era? Una esclava urbana, por así decirlo. Que tiene que ver que no era un esclavo que tenía una propiedad privada. O sea, no era un esclavo de la propiedad privada, sino que era un esclavo de esa ciudad de allí, Filipos, Tesalónica y Berea, estaban en la provincia de Macedonia. Bien, entonces, esta muchacha en su condición de esclava era utilizada como una herramienta para ganar dinero. Entonces, al parecer no estaba muy privilegiada, ¿Qué era lo que ellos veían? ¿Qué privilegio podía tener una esclava siendo utilizada? Ella no recibía de las ganancias que ellos obtenían. No, ella solo subsistía. Y esta muchacha estaba en un constante estado de trance, mi hermano, mi hermana. Cuando fue liberada, en vez de haber alegría, haber regocijo por el poder del Señor, no fue así. Esta muchacha que se encontraba en un estado de trance continuo y que no sabemos por el tiempo que estaba siendo atormentada, fue liberada. Pero los amos de esta esclava urbana, ciegos por el pecado, a manera de ambición e idolatría, no vieron esto como un bien. Ni siquiera se preocupaban por la salud de la muchacha, sino que la palabra nos dice que viendo que la esperanza de ganar dinero con ellos se esfumaba, por eso arremetieron contra los siervos de Dios. Incitaron a los pobladores y autoridades. Así una multitud se amotinó, lo que ocasionó que Pablo y Silas fuesen públicamente azotados y posteriormente encarcelados. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. No tan solo fueron azotados, sino que fueron tratados como criminales de alto rango. Fueron colocados en la prisión más adentro y se le fueron colocados unos cepos, que era una herramienta
prácticamente de tortura, porque era una herramienta que se colocaba en los pies de forma tal que los prisioneros no podían dormir y estaban en una posición incómoda. Entonces imagínense no poder dormir, una clase de tortura bastante alta. Entonces, miren en qué condición cayeron estos siervos del Señor por hacer este gran favor, por hacer este bien. Qué parecido con la realidad que vivimos hoy en día. Como bien nos dicen las Escrituras, no hay nada nuevo debajo del sol. El enemigo utilizará tácticas más sofisticadas, pero apelando a los mismos deseos pecaminosos. El enemigo incita a nuestra concupiscencia, incita a que nuestra concupiscencia se superponga. Y aunque la cuota de responsabilidad es nuestra, debemos de saber que Él es el príncipe de la potestad del aire, que Él está activo. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, el profeta anuncia, a lo bueno llamaron malo, a lo malo llamaron bueno. Y lo vemos que aquí se aplicó, pues, efectivamente, correctamente, esta realidad. Dios obrará en nuestra obediencia. A pesar de que el mundo está contra nosotros, Dios va a obrar en nuestra obediencia. Y eso lo vemos a partir del versículo 25. Estos siervos de Dios estaban determinados, involucrados en la obra y accionando. Estaban buscando la comunión con Dios constantemente. Estaban ¿cómo? Involucrados en la obra y accionando. Estaban buscando la comunión con Dios constantemente. ¿Qué ellos estaban haciendo a medianoche? Dice, estaban orando y cantando himnos a Dios. Estaban en comunión con el Señor. Y en esta situación, ante la irónica situación de la vida en que ellos se encontraban, como resultado de su obediencia, ellos se mantuvieron con ánimo, sin atribuir despropósito alguno a Dios. Y Dios obró. Dios permitió o suscitó un terremoto localizado y sobrenaturalmente todas las puertas de la cárcel se abrieron y todas las cadenas se soltaron. Luego ocurre lo del carcelero. Por esa situación, el carcelero se convirtió. El mensaje fue expuesto en la casa también de ese carcelero, que la palabra cuando ya aquí habla de casa, de familia, no es oikos, sino panoikos, que ahí sí se refiere a la familia, no como institución, sino al conjunto completo de personas. Entonces ahí ese conjunto completo de personas del carcelero fue expuesto al evangelio, creyó y se bautizó. Porque estos siervos se mantuvieron determinados en el Señor, sabiendo que Dios iba a obrar de una u otra forma. Dios iba a obrar. Vemos que el carcelero, no tan solo él creyó, sino también su familia. Él fue expuesto al evangelio. Aún hasta el carcelero que los llevó según las órdenes fue también convertido. Dios obra en nuestra obediencia. No nos desentendamos de las cosas. No. Mi hermano, mi hermana, como conclusión y recomendación, en esta vida, como ustedes pueden ver, sucederán cosas que no esperamos y obtendremos resultados diferentes al que anhelamos. Seremos víctimas de la ironía de la vida. Es por eso que si aún no estás en Cristo, debes reconocer que eres pecador y muchas veces también has sido parte de lo irónico de la vida para salvaguardar tus propios intereses. Todos lo hemos sido. En Cristo hay libertad. Él nos hace nuevas criaturas y nos da una nueva vida en Él, lo que permitirá que puedas a través de las inclemencias de esta vida estar firme en Él. Y así tú y yo, mis hermanos, como hijos de Dios, tenemos una carga de responsabilidad infinitamente mayor al dejarnos usar por el enemigo.
Por eso debemos estar ocupados en las cosas de Dios, constantemente buscando su comunión, alertas de que el sistema de la sociedad está en contra y confiando en que Dios obra. Mis hermanos, esas son las cosas de las que tenemos que estar alerta y en las que tenemos que estar ocupando nuestro tiempo para poder sobrellevar la ironía de la vida. Mis hermanos, Dios les bendiga y nos veremos esta noche. Dios mediante, vamos a llamar al hermano pastor para que culmine en oración. Aleluya, gloria al Señor. Puesto de pie, mis hermanos, yo creo que el Señor ha hablado. Le confieso que no me esperaba que el hermano trajera ese tema. Y fíjese cómo se conectó el reto que nos propusimos, ¿verdad?, para este mes con los tratados y el tema de esta mañana. Lo que queda es confiar en que Dios va a obrar. Y lo va a hacer. Así que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque nos confirmas con este mensaje que tú quieres hacer grandes cosas a través de nosotros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser fiel, confiando en tu poder, el poder del Espíritu Santo. Así como exhortaba al hermano Ismael, ayúdanos a estar en plena comunión contigo, cuidar nuestra relación de intimidad contigo, diariamente tener tiempo de devoción y de esa manera estar sensible a la voz del Espíritu Santo. Queremos que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que tú nos controles, nos domines y nos uses, Señor, para tu gloria. Para bendición a otros, a muchos. Oramos de corazón, Señor, que tú, usándonos como iglesia, añadas a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Que tú nos permitas alcanzar las almas, alcanzar a los perdidos y de esa manera el reino de los cielos crezca y se expanda. Te alabamos, Padre, guíanos ahora cada uno a nuestros respectivos lugares en tu protección y cuidado. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.